Como a la edad de los 13, 14 años, recuerdo muy vívido el momento en el que me vi en un espejo y no me gustaba mi imagen. Ese fue un punto quiebre en mi vida porque yo tenía una facilidad con las computadoras, el software, me salía muy bien lo que era la programación y casi era una decisión tomada que iba a ser programador. Es que Sofi te devuelve la autoestima. No importa el nivel en el que empieces a entrenar con pesas, solo hay un camino y es hacia arriba. Hoy en día veo que cualquier persona es coach porque se cambia su biografía, se ponen coach, o hicieron una certificación de un mes, o porque están en forma. Se ha perdido el peso que tiene el expertise. Alguien que verdaderamente dedica años de su vida a refinar un craft. Si perdemos eso, es como, me da la impresión que ¿qué nos queda? Sí, es lo mismo. Ser un coach y inmediatamente convertirte en el director o fundador de una empresa en una ciudad como Miami. Absolutamente no. Mi estudio estaba obviamente completamente disociado de la realidad. Te obliga a evolucionar o te quiebra en el mercado. Puedes invertir una fortuna y cerrar en 6 meses. Valentín, hoy quiero que nos cuentes un poco más sobre tu historia. Antes de ser un coach, antes de ser el dueño de CV Studio o el fundador de CV Studio, ¿quién era Valentín? Que cuentes tu historia desde el inicio, cómo empezaste tu carrera, cuál fue la decisión que tuviste que tomar a lo largo de tu camino para realmente decidir perseguir esta profesión. Bueno, inicialmente siempre fui muy activo. El deporte, jugar, siempre me salió muy orgánico y la verdad que era algo que sabía yo estaba en mis genes. Era muy, muy activo, muy inquieto, muy movedizo. Pero ¿cuál fue mi problema? Que llegado como a cierta edad me di cuenta que no comía lo suficiente, entonces era súper delgado y no tenía la fuerza que quizás el deporte requiere. Entonces como a la edad de los 13, 14 años, recuerdo muy vívido el momento en el que me vi en un espejo y no me gustaba mi imagen, estaba muy delgado. Y por supuesto en ese momento uno no está pensando o al menos en ese momento yo no pensaba en mi carrera, en mi profesión, sino simplemente en que quería algo mejor para mí. Y decidí inscribirme en un gimnasio, empecé a entrenar, me enamoré un poco del entrenamiento con pesas, era algo que empecé a incorporar cada vez más, a investigar, a entender un poco más cómo entrenar, preguntarle a las personas que estaban en el gimnasio cómo entrenar. Y de repente algo que empezó a salir de forma muy orgánica fue que varios amigos, compañeros míos en ese momento empezaron a seguir mis rutinas y lo que yo hacía en el gimnasio y querían ir conmigo y empezó a nacer como una especie de liderazgo orgánico, simplemente un líder que hace, que va y hace, y empecé a ver mejoras en mi cuerpo y eso también llama la atención porque de repente al principio muchas personas se ríen, ¿no? Ha empezado el gimnasio, pero todavía no hay resultado. Pero cuando ya llevas 2, 3 años y se empiezan a ver cambios, ya me acuerdo yo a los 17, 18 años, mi cuerpo era diferente y se nota alguien que va al gimnasio por 2, 3 años en su estructura física. O sea, eso fue lo primero, mi primer contacto con la práctica y casi un enamoramiento con el entrenamiento de pesas. A partir de ahí comienza todo. Ese fue un punto quiebre en mi vida porque yo tenía una facilidad con las computadoras, el software, me salía muy bien lo que era la programación y casi era una decisión tomada que iba a ser programador, me iba a dedicar a la ingeniería y había investigado, ya estaba por inscribirme, pero tenía tal pasión por el deporte y la actividad física y algo tan orgánico me salía que agradezco haber tenido esta reflexión conmigo. Esto no hubo alguien que me hubiese empujado en su momento y tuve la reflexión de visualizarme en el tiempo. Y dije, yo no me imagino sentado escribiendo y tanto tiempo en pantallas, me gusta, pero no es algo que quisiera vivir de eso. Y por otro lado, el deporte era algo como que había crecido ya en mí, una llama muy fuerte, pero ¿a qué me voy a ir dentro del deporte? ¿Cómo qué voy a hacer? Deportista tampoco es que era un talentoso que iba a ser un deportista elite, pero me gustaba participar del deporte. Bueno, quizás ser entrenador, ser profesor de educación física, era algo que empezó como de a poquito crecer en mí. Y investigué, le pregunté a muchos profesores, entrenadores en el gimnasio, cómo era su vida, cómo se dedicaban. Y la verdad fue curioso porque no muchos se podían dedicar full time, algunos lo hacían como un trabajo on the side o lo tomaban como tiempo parcial.
versus otras actividades que eran un poco más de dedicación. Digo, pero me gusta. Y me incliné finalmente por estudiar educación física, me preparé para los exámenes, ingresé, me fue bien. Y ahí empezó un descubrimiento un poco más académico del campo. No simplemente, bueno, el deporte, la actividad está bien, el entrenamiento, pero hay que entender qué sucede dentro del cuerpo. Y esos fueron mis primeros roces más académicos con la anatomía, entender la musculatura, cómo movemos las palancas, lo que sucede dentro del cuerpo en la fisiología. A mí me pasaba esto, no lo digo porque yo quiera realzar mi figura académica, pero yo en las tardes terminaba de estudiar, iba a cursar y en la tarde yo me sentaba solo, no me lo pedía, ni siquiera era necesario para la currícula, pero necesitaba entender. Y me sentaba solo a leer libros o comprar libros extra para poder entender cómo funcionaban las fibras musculares. Me pareció fascinante. Algo que ni bien lo entendí, fue un enamoramiento profundo. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Mendoza, en el Instituto de Educación Física, la carrera de Educación Física. Uno estudia ahí 4 años básicamente, donde la mayoría de las materias están más orientadas a la pedagogía, a entender cómo uno enseñar, lo cual es buenísimo porque uno aprende herramientas y ciertas materias también nos daban de fisiología, de anatomía, algunas de entrenamiento, entonces empecé a tener un roce y también se empieza uno a perfilar, ¿cierto? A juntarse con determinados estudiantes que están en la misma misión y también compartir material, libros, capacitaciones, cursos. Y eso fue para mí una época muy bonita porque conocí personas muy agradables en mi vida y que tengo de las mejores recuerdos y experiencias aprendiendo a entrenar. Y los primeros trabajos en gimnasios, porque ya muy temprana edad yo ya tenía trabajos en gimnasios o, por ejemplo, en el verano ir a una escuela de verano y trabajar con niños, que le da a uno un roce muy, muy especial porque el manejo de grupos y poder tomar el dominio de una clase es algo que no todas las personas logran dominar. Es complejo, sobre todo cuando son edades diferentes, estar al dominio de un grupo, hacer la entrada en calor, algo que parece como hoy, al menos a mí me sale muy orgánico, pero es costoso y me dio un roce muy bueno. Y después en el deporte, tomar categorías de fútbol, de categorías inferiores y enseñarles y el aplicar lo que estaba aprendiendo en el instituto a la práctica, esa brecha me parecía fascinante porque no era simple una persona que estudiaba y leía libros, sino que al mismo tiempo lo podía aplicar con test diferentes y con estudios diferentes y me pareció una época muy bonita. Es ahí donde comienza sobre todo el interés, pero por el entendimiento de la profesión, de la práctica. Luego fuiste a la universidad. Luego que terminé, me recibí de profesor. Me di cuenta que todavía no sabía lo suficiente y sobre todo me di cuenta que si bien me habían dado las bases, era una formación híbrida, más preparado para quizás la persona que se va a dedicar a dar clases en la escuela y yo no encajaba en ese perfil. Si bien me salían bien las clases, no era lo que yo quería hacer. Y el deporte es bastante específico. Uno empieza a entender que uno se puede preparar para determinados deportes. Todavía no tenía claro que quería dedicarme full time a lo que hago hoy, que es preparar principalmente personas que quieren cambiar su cuerpo. Pero era la línea que había que seguir, ¿no? Cómo entrenar a una persona para que se vuelva más fuerte y gane masa muscular y pierda grasa. Y existía la posibilidad de estudiar 2 años más una licenciatura en educación física donde uno ya se profundiza en conceptos de fisiología humana, de rendimiento deportivo, mucho, mucho más profundo en nutrición. Y eso fue lo que perseguí por 2 años más. Me dediqué a estudiar la licenciatura en la Universidad de la Aconcagua en Mendoza también. En Mendoza. En Mendoza. Perfecto. Una vez que comenzaste con la carrera, ¿qué notaste en el campo al momento de obtener más información, pero para llevarlo a la práctica? Porque, por supuesto, algo es tener el conocimiento, la educación, pero luego, ¿cuáles son las habilidades que tuviste que aprender para convertirte en un entrenador? Yo creo que hay muchas habilidades que hacen que un entrenador sea un verdadero profesional. Pero había una que a mí principalmente me estaba bloqueando el acceso a la información de calidad y era que yo no sabía inglés. Yo podía leer en español, por supuesto, a ese nivel de formación. Bien. En español sabía leer,
Pero siempre que me topaba con el inglés era una sensación de impotencia de no poder entender. Y la mayoría de los trabajos de investigación y la información en serio y los expertos de nivel internacional publican en inglés, hablan en inglés. Y cuando yo hice mi tesis de licenciatura y empecé a recopilar información, la bibliografía estaba en inglés y yo tenía que... ¿Cómo hago? No había tanto acceso como había tanta información y tecnología, sino que había que ir a un traductor. Digo, tampoco puedo depender de un traductor y estar pagándole. Es algo que necesito entender y quisiera conectarme con mentes que están en un nivel superior para poder también aprender de ellos. Y libros. Entonces, esa fue una misión que también dije, esto lo necesito hacer y empecé a aprender inglés. Iba a clases de inglés, me inscribí en diferentes institutos para poder aprender inglés. Y ese inglés me permitió acceder a información de alta calidad. Y ahí sí, yo creo que ese fue uno de los mayores saltos en mi carrera, porque me dio acceso al conocimiento verdadero de cómo entrenar para manipular las variables y alterar el cuerpo. Ganar masa muscular es un entrenamiento muy específico y hay que estudiar lo que se va publicando en el inglés de cómo realmente las pistas nos las da la ciencia y los expertos de nivel que realmente se dedican a investigar. Lo mismo al aspecto nutricional. ¿Cómo me alimento para darle a mi cuerpo los recursos necesarios para construir musculatura? Full en inglés. Entonces aprendí inglés y eso me dio un salto de calidad grandísimo. Bien. ¿Y cuánto tiempo ya llevas realizando tu práctica? Bueno, yo hoy tengo 35 años y eso estamos hablando, yo terminé la escuela y ni bien terminé la escuela empecé a estudiar en educación física a los 18 años. Y desde esa época que tengo clases y yo ya, informalmente ya tenía un coaching con mis amigos y con las rutinas que yo mismo actualizaba, que no son las que hago hoy, obviamente, pero ya de alguna manera empecé mi práctica. Se podría decir que llevo un poco más de 15 años en el campo, en el campo formal. ¿Y en qué te especializas? Me especializo especialmente en la recomposición corporal, cambios estructurales de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Esa es mi fascinación, mi pasión, mi obsesión, mi dedicación completa. ¿Qué significa? Significa, las personas normalmente cuando se inscriben en un gimnasio, el 90%, eso es algo que me di cuenta muy temprano en mi práctica, quieren cambiar su cuerpo. Les gustaría mejorar su imagen, su aspecto estético. Quitarse la remera o ponerse un bikini y verse bien. Verse en un espejo o en una foto y verse los abdominales marcados, verse el cuerpo tonificado, atlético. Y yo me di cuenta que el entrenamiento deportivo, si bien brinda ciertas características, no está 100% dedicado a eso. Y un atleta, uno puede tomar de un atleta que hace determinadas disciplinas, su aspecto físico por lo general es bueno, pero no es lo que las personas 100% quieren y además tampoco tienen el tiempo y la dedicación de un atleta de alto rendimiento. Entonces, entrenar a una persona normal que tiene su trabajo, hijos, como un atleta de alto nivel, a mí ya me parecía algo que no tenía sentido. Entonces empecé a entender que se entrena de otra manera, con las características que tiene una persona que por lo general venía y me golpeaba a la puerta. Quiero mejorar mi cuerpo, tengo 2, 3 veces por semana para entrenar, esta es mi vida, ¿cómo puedo hacer? Y me obsesioné con mejorar mi práctica y desde ese entonces empecé a diseñar mi método para poder lograr cambios físicos. En personas que tienen una vida completamente normal, o sea, no atletas de alto rendimiento y demás. Durante toda tu carrera también has tenido un gran público femenino. Sí. Además de lo que es el cambio físico, por supuesto, la recomposición corporal, el hecho de construir masa muscular, perder grasa, ¿ha cambiado tu práctica con los años y la manera en la cual la aplicás? Sí, ha cambiado mucho porque fui obviamente en etapas aprendiendo diferentes elementos, pero uno de los últimos elementos que aprendí fue el comportamiento humano y cómo mejorar mi práctica de coaching para que lo que yo necesito que la persona haga pueda realmente hacerse y se logre la adherencia al plan. Entonces, por supuesto que mejoré muchísimo eso. La experiencia también va dando hay una curva de aprendizaje de trabajar con personas y entender qué funciona mejor. Y al principio, yo creo que esto muchas personas se van a sentir identificadas, hay una sensación de mientras más complejo y sofisticado es el plan,
pues obviamente mejor, he pensado en gramos, he pensado en repeticiones, en sets, y está bien, no quiero decir que eso que no es importante, pero cuando uno se topa con humanos que trabajan, que tienen una vida normal, uno, al menos en el nivel en el que yo trabajo, las personas uno no le puede complicar la vida. Y notaba yo que los planes muchas veces eran complejos de seguir. Y no, al ser complejos no se puede lograr adherencia, no son prácticos. Entonces empecé a refinar cómo puedo hacérselo más simple. Y no, no significa que no haya una ciencia detrás o que no haya principios detrás, pero cómo le puedo simplificar la complejidad que existe en el campo para que esta persona pueda seguir el plan, que es lo que me permite que logre resultados. Eso fue algo que al menos en los últimos años de mi vida, me he profundizado mucho más en aprender la psicología humana y cómo, por ejemplo, ayudar a que una persona establezca objetivos claros, si bien tenga un horizonte a largo plazo, se pueda medir más por acciones diarias. Eso ayuda mucho más a que la persona vea el progreso y sea más fácil de medir día a día, estoy avanzando en la línea correcta. Entonces, he pulido mucho en mi práctica en ese aspecto, más que en la definición del plano, en el diseño de variables puntuales. Eso es algo que también te apasiona de ser un coach. Sí, me apasiona mucho poder asistir a alguien que realmente quiere lograr un objetivo, tiene el commitment, tiene el compromiso, la dedicación, ya está haciendo un esfuerzo muy grande. Eso a mí me apasiona, es la persona con la que más me gusta trabajar. Viene alguien y me dice, Valentín, vengo entrenando hace años, no veo resultados, probé en tal gimnasio, probé con entrenadores, probé clases de pilates, probé yoga, no puedo lograr cambiar mis piernas, no puedo lograr que me crezcan los brazos, no puedo perder peso. Me obsesiona. Digo, te voy a ayudar. Y esa persona me demuestra compromiso, arma un equipo que es infalible. Y creo las personas que han trabajado conmigo pueden dar voto que me lo dijo un cliente una vez, me dijo, Valentín, yo creí que nunca nadie podría tener más compromiso que yo por mí mismo, hasta que te conocí. Se dan cuenta que el nivel de dedicación es tal que sienten que hay alguien que empuja a la par o que incluso más, porque está en el mismo equipo. Y eso me parece excelente desde el punto de vista práctico, porque realmente sienten que tienen un apoyo y a veces, la mayor parte del tiempo, lo que más quieren es una persona que pueda confiar en ellos. Es como, lo vamos a hacer. Recientemente estoy trabajando con una persona, una mujer, ha perdido más de 40 libras conmigo. Y había tenido muy malas experiencias, tanto con sus dietas anteriores, como muy mala relación con ciertos alimentos, como con el entrenamiento. Fue a distintos lugares y terminó lesionada. Y cuando llegó, me encantan los casos complicados, porque esos son los casos que no todos toman y hay que tener conocimiento para poder realmente darle un plan a alguien y sacarlo de la mala situación en la que se encuentra. Dije, esto me encanta, lo vamos a hacer juntos. Y ella se asombró de la confianza que yo le entregué con quizás mi seguridad. Vamos, Valentín, en serio, y como lo vamos a hacer, a final del año vamos a terminar en este peso, lo vamos a hacer en fase, le expliqué el plan, y ya de por sí se nota el entusiasmo porque, hoy finalmente encontré un profesional que tiene un plan, que no está improvisando, que confía en mí, que tiene seguridad, lo vamos a lograr. Y después, obviamente, es una situación simplemente de dejar pasar el tiempo y que el plan logre resultados y ya las personas como, me encanta. ¿Has tenido casos que han sido tal vez los más difíciles, pero que también te han dado muchísima satisfacción porque lo han logrado? Tengo entendido que también has trabajado con personas que han tenido enfermedades complicadas, personas con depresión, con ansiedad, con estrés, con pérdida de personas que han tenido una situación realmente muy dura, muy difícil y que a veces te han buscado, por supuesto, porque quieren empezar a trabajar en ellos mismos. ¿Crees que el entrenamiento también ayuda en ese aspecto cuando las personas tal vez están en un momento difícil y que también están esperando del otro lado que una persona las ayude desde ese lugar a convertirse en un equipo y a decir, vamos a salir de esta, no únicamente en cuanto a lo físico, sino que todo eso ayuda también a su desarrollo personal o a salir de un momento difícil? Es que, Sofi, te devuelve la autoestima. El entrenar es muy difícil de explicar al que no lo ha vivido. La experiencia de entrenar con pesas es un desafío diario y hay que ingresar al gimnasio con una mentalidad abierta de poder recibir feedback, de ser coachable. Pero si tiene esa mentalidad, no importa el nivel en el que empieces a entrenar con pesas, solo hay un camino y es hacia arriba. Hay
cualquier cantidad de niveles hacia arriba. Y cuando alguien empieza a entrenar conmigo, yo le digo, mira, no importa el nivel en el que estás hoy, no nos vamos a comparar con la persona que está al lado, con alguien que levanta más o menos peso, que tiene más o menos musculatura. Vamos a empezar en este nivel. Les enseño a entrenar, muchas veces con poco peso, a veces simplemente con su propio peso corporal. Y empiezan a sentir que tienen dominio sobre su propio cuerpo. Y obviamente eso tiene un efecto porque finalmente siento que hoy puedo controlar mi peso, que puedo bajar en un squat, o que puedo hacer un push-up, o que puedo moverme, o que puedo mover ciertas cargas. Y además también vuelve la confianza porque si establecemos objetivos que son realistas y alcanzables realmente, y están bien definidos, la persona se siente segura de lo que ha comprometido. Como me siento seguro porque este objetivo que me establecí lo puedo cumplir. Un día a la vez. No nos vamos a enfocar en 3, 4, 5 meses, un día a la vez. Lo pueden cumplir y empieza a subir la autoestima y esa persona se empieza a sentir cada vez más segura. Y después, si hacemos las fases correspondientes, la persona se siente segura de los objetivos que se establece. Y eso es una situación imparable y es nada más dejar correr el tiempo, se empiezan a enamorar de la práctica, se empiezan a sentir bien. Y los ayuda con ese aspecto también que pueden estar atravesando, que eso me parece que es muy importante, porque independientemente del objetivo, es que la persona realmente puede decir, tengo control de nuevo en mi vida y hasta posiblemente en mis emociones y puedo atravesar esto trabajando en mí. Exactamente. Que es lo que muchas de las personas que están a tu alrededor y que te contratan también buscan eso. Buscan esa guía que me parece lo más valioso. Tuvimos una muy buena charla hace unos días atrás y me comentaste que en esta era actual cualquiera puede ser coach. Redes sociales, fitness, influencer, cualquiera puede colocar que es coach o mentor o un especialista. Hoy por hoy realmente las redes sociales probablemente permiten que eso suceda, pero estabas un poco decepcionado con respecto a esto. ¿Nos querés contar un poco qué es lo que pensás? Sí, por supuesto. Obviamente, quiero decir, estoy a favor de la libertad de expresión, estoy a favor de las redes sociales, me parecen una herramienta fascinante y que han ayudado a que las personas se conecten, se difunda información. Me parece genial, no estoy en contra en lo absoluto. Pero creo que como toda herramienta hay dos caras de la moneda y al mismo tiempo creo que han inundado el mercado, el campo con muchísimas voces porque hoy todo el mundo habla, dice, publica, tiene la libertad de hacerlo y hay muy poco filtro, muy poca jerarquía. Y el público que observa muchas veces está confundido y los mensajes son contradictorios. Hoy si uno abre las redes sociales puede encontrar que uno de repente, básicamente, todo nos puede envenenar o nos puede matar, nada se puede comer, todo es confuso, o tengo que dejar los carbohidratos, alguien me dice que si no tomo este suplemento, si no hago este test genético, está tan confundido y tan inundado el campo que es muy complejo realmente para las personas y me paso la mayor parte del tiempo de mi trabajo filtrando la información o aclarando dudas a mis clientes justamente porque existe tanto bombardeo hoy día que las personas terminan confundidas y abrumadas. Y creo que hoy en día algo de lo que me frustra bastante es que se ha perdido el peso que tienen ciertas palabras. Las palabras suelen significar algo. Si yo soy un coach, al menos a mí, yo siempre aspiré a ser un coach profesional. Eso fue mi misión cuando me despertó esa semilla adentro. Dije, yo quiero un día convertirme en un profesional, que significa técnicamente vivir de mi profesión, tomármelo en serio. Y hoy en día veo que cualquier persona es coach porque se cambia su biografía, se ponen coach o hicieron una certificación de un mes. O porque están en forma. Hay personas que están en forma, tienen un buen físico, se ponen coach o mentores o soy maestro, soy especialista, soy experto. Se ha perdido el peso que tiene el expertise. Alguien que verdaderamente dedica años de su vida a refinar un craft. Eso es sagrado. Si perdemos eso es como, me da la impresión que ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si verdaderamente alguien que dedicó años de su vida realmente a refinar un craft, a mejorar una práctica y que verdaderamente puede entregar algo valioso, le quitamos completamente el peso porque al lado tuyo hay una persona que se pone exactamente en la misma categoría y el que está observando, la audiencia que está observando, no tiene la preparación técnica como para evaluar a los dos y juzgar. De hecho, muchas personas me pueden evaluar a mí y me dicen, Valentino tiene un físico impresionante, capaz me puedo ver bien comparado con una persona que va a una oficina, pero si alguien me ve comparado con un atleta pro,
Va a decir, no, ¿quién tiene más conocimiento? Y la persona a veces se confunde. Dice, oh, la persona que se ve mejor tiene más conocimiento. Pero eso claramente no es así. Muchas personas obviamente se ven muy bien por su genética. Eso es claramente uno de los factores más importantes. No necesariamente porque tenga conocimiento, mucho menos porque tenga habilidades para ayudar a otros. Y eso es lo que verdaderamente transforma a alguien en un coach. No lo que has logrado en tu cuerpo, que es importante. Obviamente has recorrido el camino, has entrenado con pesas, has hecho dietas, me parece excelente. ¿Qué puedes hacer con otros? ¿Qué hablan otras personas de ti? ¿Has logrado verdaderamente cambiarle a una persona la relación con los alimentos? ¿Has ayudado a que esa persona reduzca las posibilidades de tener diabetes? ¿O ha mejorado la musculatura en su cuerpo? ¿Se siente más fuerte? ¿Ha mejorado sus hábitos? Ok, tienes mi respeto. Pero después ser coach no es simplemente una persona que se ve bien o una persona porque hizo una certificación. Me parece un buen camino, pero es la puerta de entrada. Y se ha perdido esa humildad intelectual de estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo, me queda todavía mucho camino por aprender. ¿Qué es la mentalidad que en un primer paso me trajo aquí a esta posición de seguir aprendiendo? Es una mentalidad de todos los días poder absorber. Mis clientes me enseñan hasta el día de hoy, aprendo de ellos, aprendo de profesionales con los cuales tengo interacción. Pero se ha perdido un poco eso y se ha, creo, diluido mucho la calidad de la práctica. Y es lamentable, pero bueno, uno tiene que, yo creo, esa es otra de las misiones que tengo en la vida, es tratar de establecer un estándar diferente, que es lo que para mí merece la práctica. Trato de tomármelo de esa manera. Durante quizás muchos años se me juzgó por eso, por ser demasiado serio, por dedicarle mucho tiempo a mi práctica, por estudiar demasiado. Tenía muy claro qué quería lograr y bueno, esa fue mi visión de túnel. Digo, yo voy a lograr esto, yo es lo que quiero, no me importa tanto lo que otros piensen, es lo que en definitiva vivo conmigo mismo, es lo que yo quiero para mi práctica. Y creo hasta el momento me ha ido bien. Entonces es una buena señal de la realidad, pero aún así creo hay que hacer un trabajo mejor para aumentar la calidad del mensaje que se difunde, un poco más el filtro, creo, y ser un poco más riguroso. A veces los mensajes son tan bajos en la calidad, creo, que no terminan asistiendo o ayudando al que verdaderamente está empezando un camino, quiere aprender a comer mejor, a ir al gimnasio. Creo que hay que darles un toque un poco más elevado para que la persona realmente pueda encontrar pasos más claros de cómo mejorar, cómo aplicarlo a su vida y no un mensaje contradictorio, que es lo que quizás hoy se vende. Que tenga un beneficio real lo que esté haciendo y también simplificar, porque lo que sucede, considero, es que el marketing y la industria muchas veces del fitness vendiendo el último suplemento, el último péptido o cualquier cosa que sea que probablemente escuchan muchísimo sobre esto porque aparecen ventas y publicaciones y ads en todos lados sobre esto, pero nadie entiende lo que realmente son las bases. Y creo que la guía, por supuesto, principalmente de un coach es, siempre lo he dicho, el GPS del fitness en algún punto. Es para que, por supuesto, puedas lograr tus objetivos estéticos o lo que realmente quieras lograr o también poder hacerlo específicamente en un deporte. Pero también es por salud. Y creo que muchas personas pasan mucho tiempo en el medio y es una gran tarea del coach también poder filtrar esa información. Pero hay tanto que realmente hay muchas personas que terminan lesionándose, terminan haciendo dietas que hasta incluso tienen un efecto negativo psicológico. Es increíble. Y también en otras áreas como el culturismo y demás, que me parece que es un área que también es bastante importante, que no es lo mismo para una persona que tiene una vida normal o una persona que tal vez se dedica al campo. Creo que es muy importante en ese aspecto el rol del coach. Hablando sobre eso, ¿cuál es la diferencia entre ser un entrenador a dirigir un negocio? Porque en el medio hay algo de lo cual no hemos hablado, pero por supuesto sos de Mendoza, has nacido en Mendoza, Argentina, llegaste a Estados Unidos y construiste CV Studio como fundador, como principal director. ¿Cuál es la diferencia? Si es lo mismo, ser un coach y
inmediatamente convertirte en el director o fundador de una empresa en una ciudad como Miami? Absolutamente no. El proyecto se inició hace varios años, diría casi 10 años. Estaba en Mendoza todavía, en Argentina. Yo quería, de alguna manera, diseñar un ambiente diferente, donde las condiciones estuvieran mejor controladas. Y pasé mucho tiempo en gimnasios como para observar lo que no quería, lo que sí, y quería diseñar un ambiente perfecto. Un ambiente, una atmósfera donde las personas interactuaran, donde el lugar pudiera brindar todas las condiciones para que alguien entrenara con foco, con dedicación y realmente lograr resultados y pasar un buen momento. Y empecé a poquito yo a diseñar y a pulir mi proyecto. Estados Unidos es un país grandioso, me brindó las posibilidades de crecer muy rápido, empezar de nuevo y crecer muy rápido. Y finalmente tuve la oportunidad y poder abrir Cibe Studio fue un sueño hecho realidad. La fantasía de tener una empresa, de lograr finalmente tener un gimnasio o poder diseñar mi estudio, estaba obviamente completamente disociado de la realidad. Cuando abre uno un negocio, se da cuenta de todas las cosas a las cuales uno se tiene que dedicar, lo difícil que es, lo complejo que implica el manejo de clientes, muchísimas relaciones, aspectos operacionales que realmente me hicieron aprender muchísimo. Al menos en los últimos 2 años he aprendido muchísimo. No me considero la misma persona de hace 2 años. Y te obliga a evolucionar o te quiebra en el mercado. Eso es algo que incluso lo veo, camino mucho alrededor de Miami, veo muchísimos negocios cerrar, muchísimos, y que han invertido mucho dinero. No significa que el dinero te compra en lo absoluto la historia. Puedes invertir una fortuna y cerrar en 6 meses. Lo he visto, no es algo que me cuentan, camino y veo los negocios abrir, hacer un gran opening, hacer un show, hacen publicaciones en redes y a los 6 meses está cerrado y hay un letrero que lo está rentando. Esa es la realidad del mercado. Miami es durísimo. Te brinda muchas oportunidades para quien se destaca, pero hay que ser excepcional. No te permite menos. Es una vara que está muy elevada porque las personas tienen muchas posibilidades. Entonces me exigió muchísimo, no solamente porque yo ya era bueno en mi práctica, sino porque ahora me implica tener relaciones con los clientes, manejar 2 lenguajes, lo cual es extremadamente complejo. Me obligó a mejorar mi inglés muchísimo, llevar relaciones en 2 lenguajes, poder tener en cuenta todas las operaciones del negocio, que funcione. Me ha hecho aprender y me ha empujado a ser no solo un mejor profesional, una mejor persona, porque es realmente lo que yo quizá en la etapa de mi vida en la que me encontraba necesitaba y me lo brindó. Pero sin dudas es una profesión completamente diferente. Manejar un negocio o ser el director de una empresa implica también algo que me parece, a mí siempre me pareció muy llamativo, el liderazgo y tener un grupo. Porque no solamente soy yo solo, tengo un equipo, tengo un grupo y bueno, necesito que esas personas entiendan mi visión, a dónde va la empresa, qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo, por qué abrimos las puertas todos los días, cuál es nuestra visión, por qué Cibe Studio existe y que esas personas lo puedan entender, a dónde vamos, navegar por la incertidumbre y la complejidad del mercado que se comporta de manera salvaje. La tecnología está haciendo estragos. Todos los días, hoy en día, por ejemplo, las personas tienen acceso desde su propio dispositivo móvil a cualquier modelo de inteligencia artificial. Pueden preguntarles cómo entrenar, cómo comer hoy día. ¿Por qué quiero un coach? ¿Por qué voy a ir a un lugar a entrenar? Tengo un gimnasio en mi casa, en mi edificio. Tengo un gimnasio que lo puedo comprar por $20. ¿Por qué voy a ir a uno más caro? Entonces, todas esas variables están constantemente rodando en mi cabeza y trato de asegurarme que los pasos que damos y las decisiones que tomamos van a la vanguardia y van en la dirección correcta. Y bueno, esa es creo mi preocupación principal. Pero es una profesión completamente diferente. Ya no es simplemente dar clases, brindar mi práctica y that's it. Como ahora tengo toda una serie de responsabilidades y de compromisos que al menos no tenía contemplado cuando el proyecto estaba en mi cabeza como una fantasía, una visión muy a largo plazo. ¿Por qué Cibe Studio existe? Cibe Studio existe porque creo que finalmente existen las condiciones perfectas para que una persona viva una experiencia de entrenamiento diferente. Muchos gimnasios son bonitos estéticamente, no tienen alma, no se siente que haya un alma, que hay una vibra en el lugar, la energía del lugar es diferente. Y eso lo hacen las personas que lo habitan, no solamente el equipamiento, sino las personas que lo habitan diariamente, obviamente quienes lo dirigen, es muy importante,
la administración, el manejo del lugar, pero también las condiciones que se brindan cuando uno diseña un lugar. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado un lugar que a mi gusto personal me gusta mucho el arte y hemos tratado de hacer un blend con aspectos artísticos y de diseño. Obviamente yo no soy la única persona que dirige Civi Studio, hay otras personas que me asisten en un equipo mucho más completo. Hemos integrado, por ejemplo, los tonos verdes con plantas, con flores, tonos de madera con diferentes muebles que hay en el lugar, el equipamiento que es de primera calidad, de primer nivel, contrastes de colores, el aroma del lugar nos lo dicen, cada persona que ingresa a Civi Studio nos lo dice ni bien ingresa, esto huele bien. Y pareciera que el contraste es que todos los gimnasios huelen mal, pero a veces no se les cuida tanto la limpieza y la higiene, y era algo que a mí también me molestaba un poco tener que dar clase en un lugar donde me daba la impresión el estándar era bajo. Yo quiero dar una clase de primer nivel y tengo un cliente que se sienta en un banco y está todo sucio, o nos sentábamos y la persona se marcaba porque había tierra, o el aroma del lugar no es agradable, o por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención son los comportamientos. Las personas no devuelven las mancuernas y el equipamiento al mismo lugar donde se utilizó en primera instancia. Es un poco, vamos a decir, genera cierto roce, que si uno va a utilizar un equipamiento no esté ordenado, ya tengo que perder tiempo en ordenarlo. Es una cadena de situaciones que me pareció siempre muy fastidiosa. Entonces, eso lo curamos de primer nivel. Nadie en nuestra comunidad deja las cosas desarregladas, todos ordenan, limpian. Entonces, ayuda a fomentar un hábito verdaderamente de perseguir la excelencia, de me voy a comportar bien por la persona que viene a ocupar después de mí, pueda encontrar las mancuernas en el lugar donde están, los discos. Hace toda una experiencia diferente. Y eso es lo que creo tratamos de brindar desde Civi Studio, una experiencia diferente, y creo que lo hemos logrado, que es una misión lograda. Los gimnasios en Miami, por supuesto, muchas personas tienen acceso. Para los que no lo saben, cada edificio prácticamente en Miami tiene un gimnasio. Por lo tanto, no creo que sea el aspecto desde el acceso únicamente, sino que Civi Studio realmente existe porque tiene la capacidad de brindar el ambiente adecuado para que las personas puedan no solamente lograr su desarrollo físico, que es el corazón, digamos, de la empresa, sino también rodearse de personas que estén en el mismo camino, con una mentalidad similar, la filosofía y la cultura que tenemos de respeto y en parte, no sé si las personas hablan así seguido, pero es honor a la grandeza humana, a lo mejor que puedas hacer con tu vida de lo que estás viviendo, vivir de una manera más saludable, aprender sobre tu cuerpo, tener relaciones con personas que tengan un significado. Creo que son muchos factores que hacen tan importante que también lo dirijas, porque es toda tu experiencia que no es únicamente el aspecto físico. Eso es, por supuesto, una consecuencia de saber sobre ciencia, de haberlo aplicado en muchas personas, sobre todo el trabajo con personas que tienen una vida normal, pero destaco mucho ese aspecto, es la cultura, es la filosofía dentro de Civi Studio, y como director haces un muy buen trabajo. Bueno, yo creo que es parte también, yo siempre he tenido un muy buen sentido de la vida y creo que eso es algo contagioso. Es lo que trato también de alguna manera irradiar a la comunidad y a las personas que asisten. De estar vivo para mí es una experiencia magnífica. Disfruto muchísimo de las pequeñas, simples cosas de la vida, como un pequeño café en la mañana, una interacción con un cliente, una conversación. Me parece fascinante todo lo que vivo. Me parece que es una experiencia grandiosa. Y creo que el mayor honor que le podemos hacer a nuestra vida es buscar el mejor potencial que hay adentro nuestro. Creo que cada persona tiene un potencial y que es, diría casi hasta una obligación moral perseguirlo. Es muy difícil para mí lidiar con la mediocridad. Es algo que de las pocas cosas que me pueden llegar a irritar o me molestan, justamente porque me da la impresión que podrías hacerlo mejor.
podrías estar haciendo algo mejor, podrías hacer mejor tu trabajo. Cualquier trabajo, sea que sirvas un café, ya sea que limpies una mesa, ya sea que estés haciendo una práctica de coaching, haz lo mejor que sea posible. Hoy día, mañana un poco mejor, mañana un poco mejor. Algún día vas a llegar a quizás perfeccionar tu práctica, pero empezá desde hoy haciéndolo un poco mejor. Y creo que eso es lo que trato de irradiar, de comunicar. Es muy fuerte en mí eso porque tengo un sentido de la vida muy agradable y me di cuenta con el tiempo que eso también es la persona viene a buscar una inyección de energía y le damos eso, ¿cierto? Me siento un poco raro hoy y un entrenamiento, una conversación y un café te cambian completamente el día. Se lo he vivido, no es algo que alguien me puede contar, que estoy aquí simplemente inventando, es como lo he vivido tantas veces y he notado que la transformación, que es lo que acabas de mencionar, Sofi, es que va muchísimo más allá de lo físico y lo estético. De hecho, el fitness suele ser muy superficial y nosotros le hemos agregado un tinte mucho más profundo en donde las personas se hacen preguntas serias sobre su vida incluso, sobre su trabajo, sobre realmente qué tan conformes están. Entonces, hacemos un trabajo de coaching que realmente es profundo, que ayuda a que las personas tomen mejores decisiones de vida. Y me encanta mi trabajo, me encanta asistir a las personas que nos buscan y creo que hemos creado ese ambiente para que se puedan brindar esas condiciones y la persona pueda encontrar un lugar. Muchos gimnasios son hostiles. Las personas se comparan mucho, van al gimnasio con una mentalidad de comparación, hay mucho ruido, muchas personas arrojando material, haciendo ruido, llamando la atención. Nosotros vamos desde una perspectiva completamente diferente, como no un ambiente intimidante, le enseñamos a cualquier persona en cualquier nivel. Alguien puede venir en un nivel completamente inexperto, novicio, nunca he tocado una pesa. Te vamos a enseñar y vas a poder hacer toda la carrera que quieras aquí. Alguien puede venir con una práctica un poco más experimentada, te voy a enseñar también y vamos a ir al siguiente nivel. Siempre hay un valor para aportar. Para las personas que están preparadas también a recibir ese feedback. Y creo que realmente la mayoría siempre expresa de que me hace replantearme cosas de lo que estoy haciendo, de hacia dónde voy, que eso es lo que me parece tan fascinante del estudio, que comienza como un espacio de fitness, que es una persona que va a aprender sobre entrenamiento de pesas, nutrición, hábitos y demás, pero las personas dentro hacen un cambio tan profundo a veces, desde la identidad incluso. Es como cambiar completamente ciertas cosas, hasta incluso la manera en la cual se visten a veces, las relaciones también en muchas ocasiones, dirigir nuevamente su vida a personas que hasta incluso han tomado decisiones muy profundas, como cambiar de trabajos o tomar una decisión diferente en cuanto a su carrera. Y creo que ese es el principal diferencial de Civi Studio, que es más que un gimnasio. Es un estudio profesional, pero también la conexión humana es tan linda. Es realmente algo que hace que quieras ir. Que a todos nos dice, tengo ganas de ir, estoy esperando ir, o no fui durante toda la semana porque me fui de vacaciones y demás, quiero ir a ese lugar. Y creo que el hecho de que se pueda generar es también porque hay un orden, hay una estructura y principalmente es manejado desde tu lugar. Si volvemos en el tiempo, la definición de gimnasio, al menos en la antigua Grecia, era un lugar donde las personas iban a entrenar su cuerpo y su mente. Siempre lo vi así, yo lo vi así de esa manera, era cultivar la mente, elevarme al máximo nivel. ¿En dónde lo voy a lograr? El gimnasio es el lugar predilecto. ¿Qué sucede? Que muchas personas han tomado el gimnasio para hacer un show hoy en día. Y lamentablemente, está bien, puede ser entretenido, puede dar views y likes. Me parece bárbaro, cada uno hace lo que le parezca con su negocio o con sus redes sociales. Pero en muy pocos gimnasios se educa. Y nosotros tenemos una filosofía muy fuerte, nuestra cultura es muy fuerte en la educación. Educamos a nuestros members, las personas aprenden, les enseñamos a comer, les enseñamos a entrenar, justamente para que puedan modificar hábitos y cambiar su identidad, que es lo que están buscando. De acá a 5 años hacia adelante, hay muchas cosas que van a cambiar. Que ya vemos mucho, sobre todo en Miami, lo que es el avance de la inteligencia artificial, la tecnología y demás. ¿Cómo ves Civi Studio o la práctica de lo que puede ser un coach de acá a 5 años? Esa es una buena pregunta. Es complejo responder esa pregunta porque
Creo nadie tiene mucha certeza sobre el futuro, las cosas van muy rápido, muy aceleradas y es complejo tomar decisiones en la dirección correcta. Pero si hay algo en lo cual tengo, no voy a decir gran certeza, pero donde apostaría mi dinero, es que el futuro, sobre todo de la profesión del coaching y el fitness, va a la conexión humana, a la calidad de las conexiones entre las personas, crear comunidades donde el momento y la experiencia sean mucho más importantes que el acceso. Como bien mencionaste, Sofi, el equipamiento, tener mejores instalaciones, sin duda va a ser importante, pero las personas van a buscar la conexión humana, cada vez va a haber más deseo de conectarse con otras personas que están en la misma misión. Y la inteligencia artificial creo que nos va a ayudar muchísimo en muchas áreas, pero también va a aislar mucho a las personas y cada uno va a estar interactuando en su mundo virtual o en sus dispositivos tecnológicos. Sin embargo, al ser humanos, queremos tener conexión con otras personas, queremos interactuar con otras personas, sobre todo si tienen objetivos similares, si tienen una mentalidad similar, si tienen los mismos principios, los mismos valores. Uno quiere pertenecer a una comunidad. Y creo que ese es el futuro de CB Studio. Empezó como un lugar donde se brinda un coaching de alto nivel y las personas cambian y modifican su cuerpo, pero algo que sucedió casi de forma orgánica es que las personas se empezaron a conocer entre ellas, se empezó a armar una comunidad cada vez más grande, las personas interactúan, tienen charlas, tienen conversaciones, tienen momentos en los que se encuentran, comparten un café, invitan miembros de su familia. Hemos tenido hasta incluso papás que han llevado a sus hijos recién nacidos a conocer el estudio, a interactuar, a que conozcan. Es lo que me dijo un cliente hace un tiempo, es quiero que mi hijo me vea entrenar. Honestamente, yo creo que mi trabajo está hecho. Cuando alguien me dice eso, yo creo que está hecho. No hay más que el cambio físico, que puede ser algo que por supuesto es la cereza del postre, pero cuando una persona te dice eso, he hecho mi trabajo bien, yo me siento orgulloso, porque está pensando en los hábitos que su hijo va a captar de él, verlo entrenar. Ese es el futuro y el corazón de CB Studio, y es poder inspirar a más personas a seguir un estilo de vida saludable, a vivir a largo plazo con la mejor calidad posible. ¿Por qué crees que la cultura de un equipo termina siendo tan importante como la calidad del servicio que se ofrece? Porque CB Studio es también un trabajo en equipo. Porque ese ambiente, que es un diseño, o sea, es con una intención, con un propósito, como director de la empresa, ¿por qué crees que la cultura del equipo, que es todo lo que probablemente has enseñado, hace la diferencia dentro de la empresa? Sos una persona que se encarga de hablar de cada uno dentro del equipo. Sí, lo que sucede, Sofi, es que yo soy una persona muy autosuficiente y me preguntaba recién la diferencia entre ser coach y ser dueño de una empresa, de director de una empresa. Principalmente ha sido salir de la experiencia personal mía y lo que yo puedo hacer conmigo y lo que yo puedo enseñar y mis clases y mi práctica a poder enseñarles a otros. Y en ese proceso yo, por supuesto, también aprendo y me vuelvo mejor. Y me di cuenta que necesitamos que otras personas también se comprometan con nuestra causa. Y esas personas, de alguna manera, se integran en un equipo y entienden cuál es la verdadera misión detrás y empiezan a adoptar, como bien mencionaste anteriormente, la cultura que nosotros hemos impuesto o hemos diseñado en CB Studio, porque se sienten identificados, porque les gusta asistir. Y es, creo, una extensión del servicio. Cuando un coach o otro entrenador puede brindar una clase con el mismo nivel, yo me siento contento porque le he podido enseñar y transmitir los conocimientos, la experiencia que durante muchos años a mí me ha llevado a adquirir, se los puedo enseñar a otra persona y esa persona puede ayudar a otras y podemos difundir y ayudar a más personas. Eso fue, creo, una de las mayores revelaciones que tuve en este último tiempo. Está muy bien lo que yo puedo hacer, pero ahora necesito que haya más integrantes para poder difundir aún más la filosofía, nuestra cultura y que más personas se vean beneficiadas. Y creo que llegamos lejos solos. Yo he llegado muy lejos en muchos caminos solo, pero acompañados y en grupo creo que se hace una interacción de equipo que es magnífica, porque yo puedo tener muy buenas cualidades, muy buenas habilidades, pero siempre tengo mis limitaciones. O sea, como ha pasado en múltiples etapas de mi vida, me he visto beneficiado por
rodearme de personas que tenían habilidades diferentes y que me pueden aportar un ángulo, perspectiva o incluso conocimiento diferente, y eso me ha enriquecido mucho. Entonces eso creo lo que hace más virtuoso formar, diseñar y cultivar una identidad de equipo más que simplemente un individuo. Eso es lo que al menos me ha sido muy revelador en esta última instancia. ¿Hay alguien que te inspire en el campo del fitness? ¿Un referente que puedas llegar a tener? Tengo muchos referentes. Sin ir más lejos, mi mentor, Dr. Mikey Ratel, para mí es un referente de altísimo nivel. No solamente lo que él sabe, una persona brillante y tiene una capacidad intelectual descomunal. Cualquier persona que lo conozca o que no lo conozca, busque Dr. Mikey Ratel. Su trabajo es fenomenal, los aportes al campo que ha hecho, los libros son brillantes, pero no es eso lo que a mí me ha ayudado de él, sino lo conocí. Recuerdo que tuve la oportunidad de viajar a Australia, a conocerlo personalmente. La calidad humana, Sofi. La calidad humana de una persona que está al nivel de él, con una empresa multimillonaria, con cualquier cantidad de títulos académicos, como puede tener una persona que tiene un doctorado, cantidad de conferencias, de viajes mundiales, de clientes, de su aspecto físico, y aún así tener la humildad intelectual, las interacciones que yo he tenido con él, incluso los diálogos me han enseñado más que a veces muchos años que he invertido en la universidad. He tenido conversaciones con él o he tenido interacciones con él que me han enseñado muchísimo. Él es una persona que sin duda admiro y respeto y me parece alguien fabuloso para seguir, como inspirador. ¿Hay alguien más? En la época contemporánea hay algunos más, pero por ejemplo, una persona que a mí me ha enseñado mucho, esto es muy valioso porque alguien que ya no existe o que no está presente entre nosotros pueda enseñarte a través de libros, me parece algo fabuloso. Cuando tenía aproximadamente 25, 26 años, me gustaba mucho el fitness, pero empecé a incursionar en otros campos. Llegué a la filosofía, gracias a Sofi, por supuesto, con sus recomendaciones, como siempre, y su perspectiva. Me recomendaste leer e investigar de otros campos y al principio fue un poco dudoso para mí, pero me pude abocar a campos que realmente me aportaron mucho valor y me hicieron no solo mejor profesional, sino mejor persona. Y la filosofía me llevó a leer Ayn Rand, una filósofa que me parece fabulosa en su filosofía es magnífica, la manera en la que ella explica cómo uno puede vivir, cómo diseñar un mejor sistema moral para manejarse en la vida, tomar mejores decisiones, cuidar el interés personal, la importancia de la razón, utilizar la razón y pensar y no simplemente ser emocionalmente inestable. Me pareció fascinante, entendí muchos de sus conceptos, los apliqué en mi vida, me fue muy bien. Ella fue una de las personas que más habló de Estados Unidos, de la grandeza de una nación donde el hombre vino a buscar libertad, donde vino el hombre a buscar la búsqueda de la felicidad, de poder encontrar tu propio camino. Y eso también me levantó una banderita nueva, que no tenía en claro en qué país quería vivir, pero obviamente Argentina estaba muy complejo y Estados Unidos empezó a sonar cada vez más como una idea más fuerte, y ella sin duda terminó de culminar esa idea de este es un país serio, un lugar donde uno puede hacer su camino y nadie de alguna manera te interrumpe. Ayn Rand me parece fabulosa y ella me ha enseñado, me ha inspirado muchísimo, incluso en sus novelas. Me han dado combustible al alma en momentos muy difíciles de mi vida, muy complicados. Me han llenado el espíritu y sin duda eso me ha permitido tener una fuerza extra que capaz no hubiese sido suficiente. ¿Qué te gustaría que las personas recuerden cuando escuchen Civi Estudio? Me gustaría que recuerden la experiencia de haber ido a un lugar diferente. Me gustaría que recuerden la calidad con la cual uno se puede trabajar. Y me gustaría que recuerden que siempre hay una oportunidad para mejorar. No importa cualquier sea el nivel, uno va con esa mentalidad de voy a aprender algo nuevo, ya sea el entrenamiento, puede ser una puerta de entrada, ¿cierto? El fitness, pero después voy a asistir a una conferencia, a un seminario. Nosotros estamos constantemente intentando
mejorar y traer un referente para hacer un pequeño evento y que las personas puedan interactuar, aprender sobre diferentes temas. Me parece que ese puede ser quizá uno de los mejores, de las mejores maneras de recordar el estudio, que para mí es básicamente un templo, un lugar donde uno va a volverse mejor, a rendirle culto a la vida, a entrenar el cuerpo y agradecer el momento de poder estar entrenando y tener la oportunidad de hacerlo. Creo que eso es lo que quizás quisiera dejar como mejor legado. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, muy bien. Se puede cortar ahí. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a usted.